En el breve instante antes de la transición entre Tropy y Extus, esperaba recuperar a Godzilla y Angurius. Cuando apareció el tablero, vi que mi deseo estaba medio cumplido. Tenía a Godzilla de vuelta, pero no a Anguirus. Hubiera preferido ambos, pero a pesar de las excelentes habilidades de Anguirus, habría elegido a Godzilla si tuviera que elegir entre los dos. Extus tenía dos templos de diferentes colores, blanco y rosa. Una pirámide, lo que parecían algunos edificios modernos y otros dos iconos que no pude entender en ese momento. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus y el falso Ghidorah, a quienes temía ver, y mucho menos pelear. Con Godzilla de regreso, estaba nuevamente emocionado y ansioso por explorar, pero aún cauteloso. Primero pasé al nivel de cuestionario, como antes. Esta vez, las preguntas de Kara fueron más aleatorias que nunca. Cuestionario 4. ¿Respiran los elefantes? Respuesta. Sí. Reacción. Kara Rara N2 ¿alguna vez ha sido abusado sexualmente por un miembro de su familia? Respuesta. No. Reacción. Kara Rara N6 ¿alguna vez has violado a alguien? Respuesta. No. Reacción. Kara Rara N8 ¿es el verde tu color favorito? Respuesta. No. Reacción. Kara Rara N10 ¿es la computadora el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta. Sí. Reacción. Kara Rara N4 ¿eres un tipo duro? Respuesta. Sí. Reacción. Kara Rara N12 ¿puedes volar? Respuesta no. Reacción. Kara Rara N9 ¿puedes ponerte de pie en tu cabeza? Respuesta. Sí. Reacción. Kara Rara N7 ¿odias a los mapaches? Respuesta. No. Reacción. Confundido. ¿Te sientes culpable? Respuesta. No. Reacción. Kara Rara N11 ¿quieres un nuevo monstruo? Respuesta. Sí. Reacción. Sorprendido. ¿Me extrañarás? Respuesta. Sí. Reacción. Triste estaba feliz de tener un nuevo monstruo, pero esa última pregunta me molestó. ¿Me extrañarás? Kara se refiere a cuando termine el juego. Pensé. Desde la revelación de la naturaleza verdaderamente de otro mundo del juego, no estaba seguro de qué pensar de Kara ni de cualquier otra cosa en el juego. Pero algo en esa última afirmación me provocó un sentimiento genuino de tristeza por parte de Kara. Mientras pensaba en esto, el juego había vuelto al tablero. Tenía un nuevo monstruo, pero no tenía idea de quién se suponía que era. El sprite tenía un ligero parecido con Rodan, pero la cabeza estaba totalmente fuera de lugar. Moví a este misterioso recién llegado a un icono del templo blanco y comencé el nivel. Cuando comencé el nivel, apareció esta pantalla con el texto encuentra la gema. Presumiblemente instrucciones para superar el nivel. Después de eso, vi por primera vez mi nuevo monstruo jugable. Una criatura peluda de color azul oscuro con alas de murciélago y una cara con forma de calavera llamada Solomon. Y también descubrí que mi camino estaba bloqueado por un rayo de luz y un pequeño pilar con una placa encima. Supuse que este rayo de luz estaba bloqueando la salida, así que tengo que encontrar la gema y dejarla caer sobre la placa para desactivar el rayo. ¿Cómo exactamente iba a hacer eso? No lo sabía. No había nada en el juego original que requiriera que encontraras un elemento para superar un nivel. Tendría que averiguar cuando obtenga la gema. La única dirección que tenía que tomar era hacia la izquierda, así que seguí adelante. Solomon era un monstruo interesante, por decirlo menos. Era capaz tanto de volar como de emitir un rayo de calor, los cuales ambos resultaron muy útiles. También podía patear y cortar con sus alas, pero no podía agacharse. La música del templo blanco era un coro vocalizante, o una aproximación de videojuego de este. Es difícil de describir pero tenía un sonido muy santo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a toparme con oleadas de extraños nuevos enemigos. Hicieron poco para detenerme, pasé corriendo junto a ellos mientras cortaba y no sufrí ningún daño. Había una pausa entre cada ola de enemigos, después de haber matado a unos 10, no habría ninguno durante aproximadamente un minuto, luego aparecería la siguiente ola. Después de 5 minutos, noté agujeros en el suelo y el techo. Criaturas con boca de guillotina volaban rápidamente arriba y abajo de estas grietas, así que tuve que cronometrar mis saltos con cuidado, porque no sabía si tendría otra oportunidad. Por suerte logré pasar sin un rasguño. Supongo que tengo suerte.
Después de eso me encontré al final del pasillo, frente a una especie de monstruo mini jefe. Se movía rápido y tenía una especie de proyectil que disparaba en 4 direcciones, pero lo maté con bastante facilidad usando el rayo de calor de Solomon. Cuando terminó la batalla tenía mi gema, que estaba dentro de la cabeza de la criatura. Descubrí que podía recoger y sostener la gema caminando hacia ella y manteniendo presionado B hice el largo camino de regreso al inicio, deposité la gema en la placa, lo que desactivó el rayo. Salí de la etapa y se mostró lo que probablemente era la peculiaridad más extraña relacionada con el monstruo Solomon. Cada vez que completas una etapa o derrotas a un jefe con Solomon, aparece esta pantalla. No tengo idea de lo que significa aún el mejor 1973. Ni la fecha ni la frase tienen ningún significado para mí que se me ocurra, y he pasado mucho tiempo pensando en ello. El siguiente nivel que jugué fue uno que llamo Pirámides de Bronce. Utilicé a Godzilla y descubrí que había subido de nivel hasta 12 desde la última vez que jugué con él en Dementía. Las pirámides de bronce eran bastante normales en lo que respecta a estos niveles, pero los visuales eran bastante interesantes, casi inusualmente coloridos y animados. La música tenía un estilo apropiadamente egipcio, sonaba lenta y misteriosa. Caminé por el nivel luchando contra varios enemigos, ninguno era demasiado difícil, aunque las hormigas podían ser un dolor de cabeza si te topabas con demasiadas a la vez. Mi enemigo favorito era este reptil gigante que encontré a mitad de camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y me involucré en otra pelea de mini jefe. Aunque este era un poco diferente, porque tenía que luchar contra 2 de estos monstruos al mismo tiempo. Individualmente, podría haberme enfrentado a ellos fácilmente, pero luchar contra ambos a la vez fue un desafío. Pero aceleré las cosas engañando a una de las bestias gemelas para que asara a su hermano saltando cuando usa su aliento de flamas. Después de derrotar a los monstruos gemelos, noté algo extraño después de regresar al tablero. Ahora podía mover mi pieza de monstruo a cualquier parte del tablero, sin límites. Normalmente, Godzilla solo podía moverse 3 espacios por turno, y Mothra podía moverse 5. Quería probar a Solomon un poco más, así que moví su pieza a uno de los iconos con forma de pilar marrón con puntos de colores y comencé el nivel. Cuando llegué al nivel, me di cuenta de lo que representaba el icono del nivel. Tótems. Me saludaron 2 de ellos desde el principio. La música tenía un sonido nativo americano. Parecía estar usando los mismos instrumentos que el bosque de Entropy, era notablemente diferente pero igual de premonitoria. Caminé durante 3 minutos sin nada más a la vista además de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no esperaba otro nivel sin nada vivo, después de toda la actividad en Entropy. Al pasar junto a todos esos rostros multicolores, este nivel desconcertante me hizo sentir como si estuviera siendo observado. Solo unos 10 minutos después de empezar con Extus, ya estaba en la mitad. Después de regresar del nivel Totem, probé una de las pantallas de televisión para ver lo extrañas que eran esta vez. Aún más extraño que antes, aparentemente. La música para esto fue el tema de Urano. Volví a Godzilla para jugar otro nivel, y este nivel fue toda una sorpresa. Era un nivel de ciudad normal. Los colores eran sombríos, pero aún así esto fue un gran shock. Este era el tipo de nivel que esperaría ver en un juego de Godzilla, y estaba un poco enojado por no haber podido jugarlo antes. La música era el tema de la Tierra. Me pareció extraño que un nivel apropiado para un juego de Godzilla apareciera tan tarde. Pero supongo que no tiene sentido llorar por la leche derramada. Moví a Solomon hacia un icono verde grisáceo, que resultó ser un laboratorio gigante de alta tecnología de algún tipo. Hay muchos drones mecánicos en este nivel, pero Solomon los atravesó al igual que los enemigos del Templo Blanco. La música era un ritmo áspero e industrial. También había un extraño enemigo Kyborg volador, el cual era molesto porque se alejaba volando cuando saltabas para atacarlo. También fueron de interés estos grandes tanques de estasis, que contenían una especie de monstruo en su interior. Como puedes imaginar, a veces los monstruos se despiertan y rompen el cristal. Intenté pasar los tanques de estasis lo más rápido posible, porque los monstruos que estaban dentro demostraron ser pequeños bastardos viciosos al ser liberados. Al final del nivel había un elevador, que usé para bajar hasta el fondo del nivel donde estaba la salida.
En el camino, drones de seguridad me dispararon. No podía salir del ascensor, así que mi única defensa era el rayo de calor. El último tipo de nivel fue algo simple que llamo Templo del Corazón, por razones obvias. Nada más que un gran pasillo, lleno de enemigos flotantes con forma de corazones humanos. Son incapaces de causarte daño, así que lo que debes hacer es recorrer el nivel aplastando tantos como puedas para conseguir todos los potenciadores. Una vez que pases por estos niveles, el medidor de vida volverá a estar lleno, y agradecería mucho estos niveles más adelante. La música del Templo del Corazón me recordó a una melodía de circo, tenía un sonido demasiado alegre que le dio al nivel una sensación realmente extraña. Habiendo visto todos los tipos de niveles, elegí luchar contra Gorosaurus usando a Solomon. La música de esta pelea fue el tema de Gesora. Fue durante esta pelea que me di cuenta de que Solomon es demasiado poderoso. Un solo corte bien dirigido puede acabar con hasta 4 barras de vida del enemigo. Debido a esto, la pelea terminó muy rápidamente. Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles ni nada que pudiera igualar las garras mortales de Solomon. Pero seguí la pelea el tiempo suficiente para ver si Gorosaurus usaría su icónica patada de canguro, y me alegré mucho cuando lo hizo. Aunque sabía que Solomon era mi as de lucha, usé a Godzilla para luchar contra Kumonga, solo por variedad. Consideré brevemente usar a Mothra, pero, por supuesto, ganó Godzilla. Kumonga también era un oponente simple, sin rayos de calor ni nada. Ataca saltando sobre ti, apuñalando con sus mandíbulas y también usa su flujo de telaraña para paralizarte. Una vez que eres atrapado, Kumonga a veces aprovechará la oportunidad para atacar, pero es principalmente una forma de ganar algo de tiempo, como Gesora arrinconándote en la esquina hasta que se acabe el tiempo. Su música fue el tema de Hedorah. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados estaba al final de Extus. Antes de luchar contra el falso Ghidorah, había algo que tenía que hacer. No esperaba mucho de ello, pero por cuestiones de documentación eché un vistazo a la otra pantalla de televisión. Esto es lo que era. No creo que alguna vez haya habido muchas razones detrás de las pantallas de televisión. Si tuviera que adivinar, diría que es una manifestación aleatoria e incontrolada de las capacidades del cartucho. O tal vez todo esto tenga perfecto sentido para el juego. ¿Quién sabe? Como sea, el tema del señor Grifo era la música de Saturno. Había llegado el momento del oponente que había estado temiendo, el falso Ghidorah. Aunque había ganado coraje con las ventajas de combate de Solomon, todavía estaba nervioso. Y cuando comencé la pelea, inmediatamente estaba confundido. Mi oponente era Not Gesora. Derroté al impostor con algunos golpes y luego apareció Not Moguera. Tenía sentido. Para llegar a Not Ghidorah, primero tuve que luchar contra todos los reemplazos anteriores. Y luchar contra ellos hice. Me abrí camino a través de ellos hasta que finalmente llegué a el falso Ghidorah, que era un Dorat. Una vez que dejé de reír, lo destruí con solo 2 cortes. La música se detuvo y pensé que iba a volver al tablero. Pero la batalla aún no había terminado. La verdadera lucha fue contra la Quimera, un monstruoso híbrido de todas las bestias de reemplazo. Este era, con diferencia, el jefe más difícil hasta el momento. Cada ataque suyo reduciría barras de vida enteras por uso, mientras que los ataques contra él fueron debilitados enormemente. El corte de Solomon, por ejemplo, ahora tuvo suerte de quitarle media barra de vida. Durante esta batalla obtuve un gran aprecio por 2 cosas. El límite de tiempo de la pelea contra el jefe y el Templo del Corazón. Si no hubiera sido por esas cosas, nunca habría vencido a este jefe. Para acabar con este gigante, se me ocurrió una estrategia. Cambiaría entre Godzilla y Solomon. Cuando uno comenzara a tener una salud peligrosamente baja, lo llevaría a través del Templo del Corazón, mientras luchaba contra Quimera con el otro. Debería agradecer que Quimera no podía recuperar salud perdida. Una cosa muy interesante de Quimera era que las secciones coloreadas de su cuerpo correspondían a las diferentes partes de su cuerpo, por lo que cada parte del cuerpo efectivamente tenía su propio medidor de vida. La cabeza era invencible mientras las otras partes estuvieran presentes, y siempre sería la última parte en ser destruida. Además de ser difícil, también fue la pelea más larga hasta el momento. Intenté recordar cuántas veces el cronómetro me sacó de la pelea, pero perdí la cuenta alrededor de 13.
Eventualmente destruí todos los componentes excepto la cabeza, que ahora volaba por sí sola a una velocidad increíble. Quimera luchó bien, pero estaba extremadamente decidido y una vez que quedó reducido a una cabeza, ya no tenía el poder para derrotar a Solomon, y lo envié con un rayo de calor al olvido. Y entonces Quimera ya no existía. Estaba exhausto después de esa prolongada pelea y me preocupaba que eso pudiera afectar mi desempeño en el nivel de persecución de fin del mundo. El icono del cuartel general fue reemplazado, pero no por la cara de la bestia infernal. En cambio, fue un crucifijo. Me quedé completamente atónito. No me entusiasmaba volver a ver el icono de la bestia del infierno, pero si solo había algo bueno en esos niveles, es que eran predecibles. Tenía una idea básica de qué esperar. Pero ahora, aquí estaba al final y el icono era completamente diferente. ¿Qué significaba? ¿Y por qué un crucifijo? Me puso muy inquieto. Intenté empezar el nivel con Solomon, pero no pude. Recibí este aviso que simplemente decía Solomon no puede entrar aquí. No dijo por qué. Pero creo que tal vez tenga que ver con la apariencia demoníaca de Solomon. Como Solomon estaba fuera de discusión, elegí a Godzilla. Una vez que vi el nivel, el crucifijo tuvo sentido. El nivel era un cementerio. Todavía estaba nervioso, pensando que esto era algún tipo de truco. El último nivel siempre había implicado huir de la bestia demoníaca, y no me iba a dejar engañar pensando que esto sería diferente. Entonces comencé a correr, pero después de un minuto sin interrupción, bajé el ritmo. Fue durante este tiempo que la música me llamó la atención. Sabía que me sonaba familiar cuando lo escuché por primera vez, pero pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de lo que era. Una rendición de 8 bits de Prayer for Peace, de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y poderosa, incluso en esta forma. A los 2 minutos de haber iniciado el nivel, me encontré con algo ante lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero este ser azul con forma de estatua simplemente flotaba en su lugar. Y me sentí obligado a simplemente mirarlo, por un tiempo. Como se trataba de una tumba y estaba flotando sobre una capilla, supuse que se trataba de una especie de ángel que velaba por los difuntos. Me dio una sensación extraña pero cálida. No diría feliz, pero sentí que de alguna manera estaba en paz. Nunca antes había visto a este ser, pero me parecía muy familiar. Justo cuando me iba a ir, apareció la bestia del infierno, y su presencia transformó la música en un aterrador chirrido discordante y transformó el nivel, profanando las lápidas mientras aparecía un nuevo terreno, compuesto de cuerpos empapados de sangre. Podía sentir mi corazón latiendo fuera de control, no tenía ninguna posibilidad de escapar con el monstruo tan cerca. Se abalanzó para matar, pero el ángel se interpuso en su camino. El demonio rugió y comenzó a arañar la pierna del ángel, y lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. Quería salvar al ángel, pero no había nada que pudiera hacer. Tuve que honrar su sacrificio y correr. Y así corrí a través del paisaje infernal lo más rápido que pude. La bestia pronto me alcanzó, tragándose todavía el cuerpo del ángel, cuyas piernas había arrancado. Y esta visión hizo que mi terror se transformara en ira. Ahora me encontraba odiando a este horrible monstruo. No tenía ninguna duda de que era pura maldad y quería que muriera. Cuando llegué al final, recordé cómo respondió a mi insulto en trance, le hablé y le dije, «Vas a pagar». Esta fue su respuesta. No tenía idea de cómo daría seguimiento a esa amenaza. Y nada podría haberme preparado para los horrores del mundo final. Zenith. Y aquí estamos, en el mundo final. No me gusta discutir esta parte y todavía me molesta mucho, pero es algo que tengo que hacer para poder dejar esto atrás. La gente merece saberlo. En ese momento era muy consciente de la naturaleza antinatural del juego, pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los demás eran ciertamente extraños y, a veces aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Y no tuve que ir más allá de la pantalla del tablero para ver una indicación de que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura rojo sangre del tablero y la música, que era una estremecedora melodía silbante. Noté que tenía Solomon y Anguirus de regreso y me sentí mejor por un segundo. Luego me desplacé hacia la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez.
Esta vez fueron de Storya y Ghidorah. Pero a juzgar por el icono era un Ghidorah diferente al original, parado en el suelo en lugar de volando. El icono rojo rosado grotescamente detallado también me llamó la atención. No podía saber qué se suponía que era y tenía miedo de descubrirlo. Volviendo a mi lado del tablero, decidí que no había mucha opción más que hacer mi rutina habitual, pasar al nivel Kiss antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que pasó. Me sobresalté hacia atrás cuando apareció esto, acompañado de una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Parecía como si Kara hubiera sido víctima de algún glitch terrible. ¿Es esto lo que quiso decir con me extrañarás? Sabía que esto sucedería. Mis pensamientos se detuvieron de golpe cuando noté que la pantalla estaba fallando y aparentemente se desmoronaba mientras estaba inactivo, así que rápidamente salí corriendo. Y cuando regresé al tablero, de alguna manera había ganado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Intenté seleccionarlo y sucedió esto. ¿Qué diablos está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron un nuevo personaje al azar y luego me negaron su uso. Pero por el momento poco se podía hacer y vi la última pantalla de televisión. Sin animación. Sin música. Muerto. Cada instinto que tenía me decía que dejara de jugar, que simplemente apagara el juego. Y algo en el juego mismo podría haber estado intentando advertirme sobre lo horrible que era este último mundo. Pero luego, en cada tramo del camino me vi obligado a rendirme. No podría hacer eso ahora, en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. Me di cuenta de que el primer nivel era un templo rojo, así que al menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel como mínimo. Y entré con Godzilla, el monstruo con el que estaba más familiarizado. Godzilla se había encogido, los medidores de nivel y puntuación habían desaparecido y las caras de las estatuas del templo azul habían regresado. La música también era similar a la del templo azul. Vocalizaciones extrañas e inquietantes. Intenté levantarme el ánimo pensando, bueno, si este nivel es como el templo azul, entonces eso podría significar que no hay enemigos con los que lidiar. Qué equivocado estaba. Después de una corta caminata, todos los ojos de la estatua comenzaron a brillar y un grupo de bestias del laberinto de sombras cargó contra mí. Como venían desde la derecha de la pantalla, tuve que abrirme paso a través de ellos. Esta batalla puso a prueba mis reflejos, pero gracias a mi velocidad pasé a través de las bestias. Dieron potenciadores de salud después de morir, lo que ayudó a recuperar el daño que me habían dado. Sin embargo, mientras continuaba por el pasillo, los ojos de la estatua volvieron a brillar, convocando otra ola. Parecía ser el mismo número de ellos, pero esta vez estaba menos preparado y sufrí más daño. Había atravesado 4 de estas olas hasta que llegué al final del pasillo, donde lancé con un rayo de calor al último de los monstruos por el borde hacia un abismo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí. Seguí el camino, que me mantuvo avanzando hacia la derecha hasta detenerme en una pared, donde debía avanzar verticalmente saltando bordes. En el camino me encontré con nuevas criaturas y una especie de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y alguna otra criatura que no reconozco. A medida que avancé, el camino tomó dirección descendente. Tuve que apuntar con cuidado mis saltos para evitar a los enemigos, que abundaban en esta parte del escenario. No tenían muchos ataques, pero fácilmente podían empujarte por el borde de una plataforma. Al final de este túnel, había unas cuantas plataformas pequeñas flotando sobre la nada. Aterricé en uno hacia la izquierda de la pantalla y luego algo cayó desde arriba. Parecía el ángel azul del cementerio, excepto que ahora era rojo y tenía cara de calavera. Cualquiera de los sentimientos agradables que tuve del ángel azul no estaban presentes con este rojo, y mientras flotaba, las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar al igual que las estatuas, convocando monstruos para atacarme. Seguramente este no era el mismo ser benevolente que me encontré antes, debe ser algún tipo de impostor.
La batalla fue estresante, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que enfrentarme a múltiples oponentes, así como la amenaza de la gravedad. Para empeorar aún más las cosas, mientras el ángel rojo sufría daños, algunos de los paneles caían, hasta que solo quedaron 3. Pero mi suerte aún no se había acabado. Justo cuando pensaba que todo había terminado, golpeé al ángel rojo una vez más, y resultó que un último golpe era todo lo que podía soportar. Justo cuando el ángel rojo se desintegró por completo, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Moví a Mothra al escenario más cercano al templo rojo, que parecía ser un montón de letras confusas que deletreaban matar, y comencé a tocar. Como sospechaba, todos los gráficos de nivel estaban hechos de letras desordenadas. Y Mothra, al igual que Godzilla, se redujo a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiera todos los sonidos que una NES era capaz de producir en una licuadora y luego los juntara nuevamente en una canción. Tuve que bajar el volumen debido a ella. Jugar como Mothra hizo que esquivar a los enemigos fuera más fácil, pero aún así estaban decididos a atacarme. Los primeros enemigos que vi fueron gigantes sin cabeza, y más tarde hubo monstruos híbridos creados a partir de jefes anteriores, como la cosa con cabeza de Biollante que se ve arriba. 5 minutos habían pasado y no vi nada nuevo, y el nivel pasó a otro segmento. La música cambió de pitidos fuertes y molestos a algo mucho más ambiental y amenazador. Los gráficos del nivel también cambiaron, ahora luciendo como un depósito de chatarra empapado de sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hizo que resultara repugnante verlo. Los enemigos se multiplicaron en número, nunca dejando de seguirme y se volvieron cada vez más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó un clímax, cuando los enjambres de monstruos se fusionaron en un enorme y aterrador híbrido. Una vez que superé el shock inicial, descubrí la manera de destruir esta cosa, disparando constantemente rayos oculares al cúmulo de Hedorah que formaba sus cabezas. Si atacaras en cualquier otro lugar, regeneraría el daño. Incluso con ese conocimiento, esta fue una pelea extremadamente difícil. Yo diría que fue tan difícil como luchar contra la bestia lunar, si no más. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubiertos con sierras y cuchillas de gigante. Si tocaban drenaría salud instantáneamente. Cuando terminó, los monstruos restantes colapsaron en un montón. Luego ellos, y el suelo debajo de ellos, comenzaron a desintegrarse y hundirse hacia el fondo de la pantalla. Cuando regresé al tablero, pensé, hasta ahora, el juego ha puesto primero los niveles más fáciles. Si ese es el caso, ¿qué tan malo será el resto de Zenith? Con 2 niveles abajo y 3 por recorrer, mis monstruos y yo nos habíamos afianzado en el mundo de pesadillas que era Zenith. Decidir qué medidas tomar a continuación era más tenso y difícil que nunca. Pero en última instancia, no tenía forma de saber cómo serían los siguientes niveles o qué también estarían preparados mis monstruos para ellos, así que mi única opción era adivinar. Intenté interpretar lo que eran los iconos de los siguientes niveles que tenía delante. El último nivel antes de las batallas contra los jefes obviamente representaba algún tipo de área volcánica, con lava y llamas abiertas. El icono del medio todavía no lo entendí, excepto que parecía carnoso y vagamente parecido a algún tipo de órgano. Extrañamente de gran tamaño también. El que estaba más cerca de mí, y a punto de entrar, parecía enredaderas espinosas que cubrían un charco de sangre. Supuse que este sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de Dementia. Como tal, elegí a Andirus, porque debido a su movimiento rodante, tendría la velocidad más rápida mientras estuviera sumergido. El nivel que yo llamo lago de sangre parecía lo que esperaba. Ríos de sangre acompañados por enredaderas cubiertas de espinas, que se encontraban esparcidas por los lados del suelo. La música era bastante débil, pero podía escuchar un tamborileo distintivo y algunos otros instrumentos, muchos ecos y, a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcionó ver que Anguirus fue encogido tal como lo habían sido Godzilla y Mothra. Al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Me sentí menos seguro con mis monstruos gigantes que ya no eran tan gigantes. Caminé sin interrupción durante solo un minuto hasta que mi camino llegó a un callejón sin salida.
Había un enorme espacio entre el suelo por el que caminaba y el suelo a la derecha de la pantalla. Lo habría cruzado nadando y seguido caminando hacia la derecha, pero debido a la enorme masa de zarzas en el camino, no había a dónde ir. Dos criaturas con membranas planeadoras en sus brazos y bocas como de lamprey estaban encaramadas en enredaderas extendidas y chillándome, como lo hace un cuervo con un invasor de su territorio. Otra demostración desconcertante de posible sentiencia por parte de las criaturas de este juego. Si es exacto referirse a ellos como del juego, claro está. Descendía la sangre, hundiéndome lentamente hasta el suelo. Enemigos acuáticos estaban por todas partes, y eran difíciles de evitar. El tiburón negro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré uno. A medida que la escena se volvía cada vez más concurrida, nadé hasta la superficie y descubrí que estaba llena de cadáveres flotantes. Espeluznante, pero al menos no son una amenaza. O eso pensé, hasta que todos cobraron vida y saltaron sobre mí. Estaban tratando de hundirme y estaban drenando mi salud mientras lo hacían. Todos atacaron en grupo, y cuando me quitaba uno, otro saltaba sobre mí por detrás. Tuve que hacerme una bola y rodar para que me soltaran, y cuando lo hicieron me retiré rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a otro camino terrestre. Una nota sobre las zarzas: puedes pararte sobre ellas pero causa dolor, y también puedes destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tuve que destruir múltiples vides, además de lidiar con más enemigos. Fui interrumpido por una pantalla. La pantalla solo estuvo durante unos 30 segundos, luego, cuando volvió al nivel, me encontré frente a otro callejón sin salida, y una criatura humanoide embarazada colgada de la parte superior derecha de la pantalla, por una columna vertebral / cordón umbilical. Al instante, el vientre de la criatura se abrió desde el interior. Y cuando la parte inferior de su cuerpo fue destrozada y cayó al río, se reveló el jefe del lago de sangre. Vino volando hacia mí, emitiendo un grito estridente y cortante. Me vi obligado a retroceder. El murciélago era un jefe muy móvil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía por el suelo, el monstruo abrió la boca y gritó una ráfaga de agujas. Salté sobre ellos y logré darle un golpe en la cabeza, y empezó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago volaba, disparó una corriente de fuego desde las cuencas de sus ojos y comenzó a intentar golpearme con las llamas. Rodé por el suelo, lo que agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud drenada, regresé al borde del nivel, y la gran zarza que bloqueaba la salida ya no estaba. Ahora, solo quedan 2 niveles por recorrer. ¿A quién enviar esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. Y también, el misterioso quinto monstruo. Intenté nuevamente acceder a él, pero sin suerte. Elegí usar a Godzilla nuevamente para el siguiente nivel y a Solomon para el final. El penúltimo nivel era lo que yo me refiero como el nivel orgánico, que fue el más desagradable visualmente de todos. Desde el principio pude ver que los gráficos eran extrañamente diferentes. La atmósfera era espantosa y premonitoria, con la adición de la música fuerte y zumbante. Temía lo que vería en estos niveles, y solo pasaron unos segundos antes de que apareciera algo. 2 repulsivas cosas. Es difícil describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía este inquietante aspecto semi-real. La mayoría de los enemigos parecen a medio camino entre animales reales y trozos de sangre deformes con dientes. También vale la pena señalar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, cada uno de ellos necesitó alrededor de 30 golpes para matar. Debido a esto, era mejor idea huir de ellos que luchar, pero nunca estaba claro exactamente en qué dirección correr. Si bien la mayoría de los niveles implicaban ir hacia la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel era principalmente bajar, caminando hasta el borde de una plataforma y saltando a una inferior. No había forma de asegurarse de que ibas por el camino correcto, ni tampoco ningún medio aparente de volver a subir a las plataformas más altas si era necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si supieran que tenías que saltar y se paraban en el borde de una plataforma inferior, esperándote.
Cuando esto sucediera, tendría que regresar y esperar hasta que el monstruo se fuera. A medida que avanzaba me encontré con plataformas apiladas una encima de la otra con poco espacio entre ellas, pareciendo un laberinto. Esto significaba que no podía saltar y dificultaba escapar de los enemigos. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de atravesar estos laberintos fueron las bestias de 4 patas que se ven al comienzo del nivel. A la dificultad se sumaban monstruos largos parecidos a una tenía, que se elevarían entre las plataformas y te atraparían. El único ataque al que respondieron fue el rayo de calor, lo que haría que volvieran a encogerse de vuelta hacia abajo. Pero esto costaba aún más poder y no podía permitirme el lujo de prescindir del rayo de calor por mucho tiempo. Mientras intentaba evitar las abominaciones que habitan en este nivel, descubrí que si te quedas inactivo en un lugar durante demasiado tiempo, el suelo intenta absorber a tu monstruo. Creo que faltaban unos 4 minutos para el final cuando este nivel me estaba enfermando físicamente. La tensión me estaba afectando y tener que contemplar todas esas vistas repugnantes me daba ganas de vomitar. Casi detuve el juego y busqué una bolsa, pero pude mantener la calma. También encontré un truco al final del nivel, aunque ya era demasiado tarde para que realmente me sirviera de algo. Si 2 especies diferentes de monstruos se encontraban cara a cara, pelearían entre sí y me dejarían en paz. No causé esto intencionalmente, simplemente sucedió. Finalmente, al final, llegó el momento de otra pelea con el jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrible como temía que fuera. Pero más importante que lidiar con su apariencia era derrotarlo, y como para empezar tenía menos de la mitad de mi barra de salud, no había lugar para errores. Estaba unido al suelo cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se desprendió del suelo y empezó a flotar. Se movía rápido y, a diferencia del jefe de Lagos de Sangre, no se vio impedido por ningún tipo de gravedad. Incluso fue capaz de volar por el suelo sin ningún efecto de colisión. Usó esto en su ventaja, y flotaría bajo el suelo y saltaría aleatoriamente para morderte. Pero dejó de hacerlo después de unas cuantas patadas bien dirigidas a la cara. El área rosada en su mandíbula superior era un punto débil, demasiados golpes allí le provocarían espasmos incontrolables. La nueva estrategia era flotar rápidamente hacia arriba y hacia abajo mientras se movía hacia adelante y hacia atrás por el escenario, tratando de mantener constantemente sus mandíbulas apuntando hacia mí. La salud se estaba volviendo crítica en este punto, e hice spam del rayo de calor, del cual no tenía defensa. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido la cabeza, corriendo rápidamente de un lado a otro y crujiendo sus mandíbulas. Tuve que agacharme debajo de él y luego atacar cuando estaba de espaldas. 20 golpes más y fue destruido. Un último nivel por recorrer. Y luego todo se redujo a un último nivel. No lo dudé, seleccioné a Solomon y entré. Quizás un poco demasiado rápido. Este último nivel fue definitivamente el tope de desconexión entre lo que la NES era capaz de hacer gráficamente y lo que este juego podía crear. La música también me llamó la atención, fue una de las únicas canciones que apareció más de una vez. El horrible chillido de cuando la bestia del infierno apareció en el cementerio. Tan pronto como comencé, ya había un enemigo preparado para atacar, un centauro empuñando un látigo. Y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, varios más centauros aparecieron. Viniendo de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo, era demasiado que manejar. El vuelo de Solomon me salvó de sufrir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros lo siguieron, pero parecían incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros noté huecos en el suelo. Mientras intentaba evitar a los enemigos con boca de espada que saltaban en pleno vuelo, me acerqué a la superficie de la lava y una criatura emergió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me sobresalté. Maniobras cuidadosas se necesitarían para evitar una muerte instantánea aquí. A medida que aparecían nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Muchos de los problemas procedían de los fornidos demonios rojos que se encontraban en la cima de montañas altas y estrechas y arrojaban fuego. Los superé esperando hasta que estuvieran de espaldas y golpeándolos con una patada voladora, lo que los hizo caer a la lava. Fue en ese momento que noté que no estaba ganando salud alguna al matar enemigos. No todo el suelo era estable. En un
momento, el suelo quedó reducido a pequeños trozos que lentamente se desplazaron hacia la derecha. Algunos de ellos se hundirían en la lava al aterrizar sobre ellos, y no había forma de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Estar tan cerca de la lava aumentaba la amenaza de las criaturas de lava, y esto era muy frustrante. También tenía mucho calor, lo que me dificultaba concentrarme. Si alguna vez has tenido un sarpullido por calor, se sintió similar a eso. Tuve que detenerme periódicamente para beber agua. Es casi seguro que esto se debió al juego, y no a mi imaginación, pero seguí sacando ese pensamiento de mi cabeza. No quería pensar en eso. Al final de la etapa, me encontré con el jefe que surgía de la lava, y su llegada se notó con un rugido impío aullante. Cuando caminó en tierra, vi lo gigantesco que era, varias veces el tamaño de Solomon. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió la boca y soltó una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente al jefe para dispararle un rayo de calor a la cara, haciéndolo tropezar hacia atrás. Si no tropezara hacia atrás, habría seguido moviéndose hacia la izquierda hasta obligar a Solomon a meterse en la lava, ya que no había más terreno al alcance. La bestia tuvo que esperar entre usos de su aliento de fuego, ya que parecía costar una gran cantidad de energía. Usé este tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era su única arma, y tenía que tener cuidado con que el monstruo me golpeara con sus manos con garras. A medida que su salud disminuía, se movía más rápido y la batalla se sentía como un tira y afloje entre los dos monstruos sobre este puente de tierra. Después de unos 40 golpes, fue derrotado y cayó hacia atrás en la lava de donde vino. Y entonces, se completó la etapa final. Por fin todo se redujo a 2 jefes y un encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de vencer, así que lo enfrenté primero. La música clásica de Ghidorah Battle del original comenzó cuando me enfrenté al nuevo King Ghidorah. King Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente atacó con rayos de gravedad, que fueron más dañinos que el rayo de calor de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah en cada oportunidad para evitar que usara el ataque. Pero Ghidorah pronto se dio cuenta de mi táctica y comenzó a usar ataques físicos también. Golpearía con cada uno de sus cuellos, empujándome hacia atrás y haciendo imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero tuve una idea, esperar a que se lanzara con una de sus cabezas, e inmediatamente dispararle con el rayo de calor. Funcionó y, para mi sorpresa, el rayo de calor había destruido la mitad de la cabeza de Ghidorah. Pasaron solo unos segundos antes de que me diera cuenta de a qué conduciría esto, y efectivamente. King Ghidorah estaba usando el poder del fallo para transformarse en Mecha King Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el repentino cambio de música. La había escuchado antes, pero no era del juego original de NES. Era del juego Super Godzilla, durante la pelea contra Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más mortífero. La mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gigan, inmoviliza al monstruo y drena rápidamente la barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera causar mucho daño, el tiempo se acabó. Necesitaría derrotar al Mecha King Ghidorah rápidamente para evitar que usara la mano de máquina, así que envié a Solomon a luchar contra él. Los dos monstruos estaban igualados en fuerza. Pero Solomon era más rápido, y cortando y disparando rayos de calor sin pausa, el monstruo Kyborg pronto conoció su fin. Con Ghidorah derrotado, volví al tablero. Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1, y la victoria parecía estar pronto al alcance de la mano. El icono de la base había cambiado a un color rojo sangre. Podía sentir odio emanando de él. Comencé la pelea contra Destoroyah con Andirus y la música era la misma que la de Ghidorah. Cuando comenzó la pelea, Destoroyah estaba en forma microscópica. Después de un golpe, se transformó en juvenil, que tenía pocos ataques y también fue tratado con facilidad. La pelea se volvió seria una vez que Destoroyah entró en la forma agregada, obteniendo el uso de brazos grandes y el rayo de microoxígeno. El ataque rodante de Andirus, que había sido muy útil hasta ahora, se volvió inútil porque Destoroyah me atacaba constantemente con sus grandes brazos cuando intentaba usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar en la fuerza bruta.
Justo antes de que se acabara el tiempo, Destor ya había cambiado a su forma voladora, contra la cual Anguirus no era apto para luchar. Al volver a entrar, luché contra la forma voladora con Mothra, lo cual parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mucho mejor equipada para esquivar y contrarrestar los ataques de Destroya volador, así que la pelea estaba a mi favor. Sin embargo, la música de lucha de Mecha Ghidorah comenzó a sonar y Destroya cambió a su forma final antes de lo esperado, lo que cambió drásticamente las tornas. Los ataques de Mothra le estaban haciendo muy poco a Destroya, y tuve que moverme furiosamente para evitar daños mientras esperaba que se acabara el tiempo. Aunque sería casi imposible vencer a Destroya con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. Destroya forma final era muy resistente a recibir daño, y el enemigo fuertemente armado no sería derrotado sin una larga lucha. En la última parte de la pelea no usé mucha estrategia, solo ataqué tan brutalmente y tan rápido como pude. En su última barra de salud, Destroya intentó un último contraataque, un rayo de energía desde su pecho. No sé qué tan poderoso habría sido, porque justo antes de que pudiera disparar, le di un puñetazo a Destroya en la cavidad torácica, destruyéndolo. Y eso fue todo, el último jefe Kaiju ya no estaba. En medio de toda la emoción, había olvidado brevemente que todavía quedaba una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono nuevamente me golpeó como una tonelada de ladrillos y me quedé paralizado por unos minutos. Había ido muy lejos para llegar a este punto. Pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber cómo iba a ser este último encuentro. Antes de que pudiera permitirme pensar más en ello, moví a Godzilla y comencé la etapa. Estás aquí ahora. Esto es el fin. Solo una última cosa y luego todo se acabará. Y cuando la pantalla cambió, había nada. Solo Godzilla y una pantalla negra. Caminé hacia adelante y hacia atrás. Disparé un rayo de calor. No pasó nada hasta que escuché algo, el tenue sonido de un tambor familiar. Oh Dios mío. Ese fue mi primer pensamiento al darme cuenta de que tendría que luchar contra Red, la criatura que me atormentó durante casi todo el juego. ¿Cómo podría luchar contra algo que puede matar con un solo toque? Parecía totalmente imposible. Afortunadamente, Red ya no podía matar con un solo golpe. Pero a pesar de eso, esta fue la batalla más difícil que he enfrentado, en este juego o en cualquier otro. Si hubiera tenido la más mínima idea de en qué me estaba metiendo antes de comenzar la pelea, nunca lo habría hecho. Muy pronto descubrí el terrible error que había cometido. Red extendió la mano y arañó a Godzilla. Y cuando esas garras lo atravesaron, lo sentí. Sé que es común que la gente se estremezca cuando su personaje de videojuego es golpeado o pierde una vida. Pero esto no fue eso. Esto era dolor físico genuino. Cuando el dolor me llegó, pausé el juego. No había sufrido ninguna lesión real, pero sentí como si me hubieran desgarrado el hombro. Había visto y experimentado muchas cosas desagradables en este punto, pero que el juego me causara dolor de verdad fue donde tracé la línea. Sí, me decepcionaría no poder ver el final, pero el riesgo ya no valía la pena. Estaba a punto de levantarme para tomar una última captura de pantalla y apagar la NES, cuando me di cuenta de otra cosa, no podía levantarme. Estaba paralizado en mi asiento. Los únicos músculos que podía mover eran los dedos y los pulgares. Mientras el terror se apoderaba de mí, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Tú no te irás. Empecé a gritar, pero solo salía un sonido débil de asfixia. Intenté desesperadamente hacer que mi cuerpo se moviera, pero no hacía nada. Estaba mirando en todas direcciones, y luego miré hacia la computadora. De alguna manera, la computadora estaba tomando capturas de pantalla del juego por sí sola cuando comencé la pelea. Todavía no sé cómo ni por qué. Algo en el juego debe haberlo causado. Como Red podía escuchar lo que estaba diciendo, traté de rogarle que me dejara ir. A partir de aquí las cosas comenzaron a ponerse borrosas, ya que estaba bajo un estrés extremo en ese momento, pero por lo que puedo recordar dije, perdón.
Perdón por haberte insultado. No lo dije en serio. No sabía que las cosas se pondrían tan serias. Por favor, déjame ir. Si me dejas ir te prometo que nunca más se lo diré a nadie ni volveré a encender el juego. Por favor. Y Red respondió. Patético gusano. Ya es demasiado tarde. Solo uno sobrevivirá. Solo uno sobrevivirá. La declaración no podría ser más clara. Si no pudiera matar a Red, entonces él me mataría a mí. Como un idiota había jugado con algo que no entendía y ahora podría costarme la vida. Dejé de luchar por moverme y acepté la realidad de la situación. Solo había una manera de salir con vida de esto. Tenía que matar a Red. Todo pasó muy rápido. Si no fuera por las capturas de pantalla, tal vez no hubiera recordado nada de esto. Al igual que en los niveles de persecución, Red se movía a una velocidad terriblemente rápida. Apenas hubo tiempo suficiente para procesar un pensamiento. Y por lo tanto, no había tiempo para formar una estrategia. Tuve que confiar únicamente en mi ingenio y reflejos. Para empeorar las cosas, no había forma de predecir qué tipo de ataques podría usar Red, por lo que tenía que estar constantemente a la ofensiva y a la defensiva. Sentí cada golpe que recibió Godzilla. Todos dolían. Intenté con todas mis fuerzas evitar el daño, pero cada ataque que esquivaba me dejaba vulnerable a otro. Y el dolor solo empeoraría. Después de que saltó sobre mí, los ojos de Red comenzaron a brillar. Retrocedí lo más que pude y me agaché, pero no había forma de esquivar esto. Cuando esto me golpeó, realmente sí grité. Grité tan fuerte que alguien más en el apartamento debería haberme escuchado, pero no lo hizo. Solo mirar la imagen me duele, haciéndome recordar la quemadura incineradora. Pausé el juego porque me dolía mucho, pero Red reanudó el juego para atacarme de nuevo, lo que me puso furioso. E inmediatamente contraataqué con el rayo de calor, una y otra vez hasta que el medidor de potencia quedó totalmente disminuido. Quería que a Red le doliera tanto como a mí. Justo antes de que se acabara el temporizador, Red pasó a su forma nadadora. No pensé que el temporizador seguiría afectando una batalla como esta. Estoy agradecido por ello, porque me dio unos minutos para ordenar mis pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Elegí luchar contra las siguientes dos formas de Red con los monstruos con los que las había encontrado, por lo que Anguirus fue el siguiente. Probablemente no fue una idea tan inteligente, pero es lo que hice. Salté y le disparé un rayo de calor a Red en la cara, y él se movió fuera de la pantalla donde no podía alcanzarlo. Entonces una ola de grandes minas empezó a caer desde arriba. Sentí que esto era injusto, así que grité. Si vas a hacer trampa, entonces ¿por qué siquiera me dejas usar el controlador? No puedo romper las reglas. Y luego vino hacia mí, corriendo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia abajo. Maldita sea. Ahora ni siquiera podría ver de dónde vendría su próximo ataque. Red continuó atacando desde ángulos aleatorios, yo me movía constantemente para virar a su alrededor. Pasaron otros 40 segundos y Anguirus casi se había ido, pero juntos habíamos obligado a Red a adoptar su forma voladora, por lo que el siguiente era el turno de Mothra. Decidir luchar contra Red con Mothra fue una idea terrible. Mothra fue instantáneamente abrumada por Red, y el medidor de vida quedó devastado en apenas 15 segundos. Y una vez que la vida de Mothra se redujo a 2 barras, Red hizo algo que no vi venir. Extendió las manos, agarró a Mothra y se la comió. Después de que Mothra fuera devorada, sentí un dolor agonizante, como si me estuviesen aplastando hasta morir. Mothra había sido asesinada por mi estupidez y compartiría el dolor. Fue una breve transición de la batalla al tablero, pero se sintió como una hora. El dolor, combinado con la imposibilidad de moverme, me estaba volviendo loco. Tenía tantas ganas de que esto terminara. Nunca había deseado nada tanto. Pero aún tenía esperanza. Solo quedaba un monstruo que podía recuperarse por completo entablando una batalla con Red. Solomon. Si alguno de ellos tuviera la oportunidad de salvarme la vida ahora, sería él. Solomon aparentemente tenía algo de historia con Red, ya que cuando comenzó la pelea ocurrió este diálogo. Traidor. Siempre te odié. Puedes morir como el resto. Prefiero morir que servirte. Red volvió a tomarme por sorpresa al quemarme inmediatamente con su fuego demoníaco por segunda vez. Por mucho que me doliera, en realidad funcionó a mi favor.
Como Solomon comenzó con la vida completa aún tenía alguna de sobra, pero ahora Red había agotado toda su energía y ya no podía usar su arma definitiva. Ahora moriría. Mientras se acercaba al final de su barra de vida, Red giró todo su cuerpo hacia la pantalla y voló hacia arriba, luego golpeando de vuelta hacia abajo en un intento de aplastar a Solomon. Cuando eso no funcionó, intentó devorar a Solomon como había hecho con Mothra. Pero esta vez no se comería a mi monstruo. Pensé que había ganado. Pero algo andaba mal. Red no se hundía hasta el fondo y yo todavía no podía moverme. Red todavía estaba vivo. No he terminado contigo. Después de su aparente derrota ante Solomon, Red había reconstruido su cuerpo en su gigantesca forma final, transportándonos a un infierno ardiente en el proceso. Era reminiscente de nuestro primer encuentro. Excepto que ahora el paisaje, muy parecido al verdadero poder de Red, se había vuelto muy real. La música había estallado en un sonido fuerte y estridente, un furioso tambor de muerte. Frente a la increíble salud de Red, mi propia muerte era inminente. Solomon era mi monstruo más fuerte, pero ni siquiera él tuvo una oportunidad. Era como tratar de luchar contra una montaña. En cuestión de segundos Solomon fue doblegado y cayó al suelo, cuando Red lo aplastó hasta morir con su pie. El demonio sádico se tomó su tiempo mientras rompía las vértebras y costillas de Solomon como ramitas secas y quebradizas. Podía decir que estaba disfrutando de nuestro dolor. Eres débil. Tus monstruos son débiles. Todos ustedes morirán. Esto no tiene esperanza. Soy hombre muerto no tenía más opción que enviar otro monstruo a la muerte. Todos íbamos a morir. Solo esperaba que me perdonaran. Después de disminuir la salud de Red en una cantidad minúscula, Anguirus también fue aniquilado. Red desató una lluvia de agujas ardientes en su cara, hasta que colapsó. Otro momento de agonía indescriptible, luego la nada mientras mi aliado se desvanecía. No puedes ganar. Zachary. Le pregunté a Red cómo sabía mi nombre. Y entonces, lo dijo. Te conozco desde hace mucho tiempo. Te contaré un secreto. Yo maté a Melissa. Durante años estuvo siendo torturada por algo que nadie entendía. Ahora sabía lo que era. Ahora entendí por qué se burlaban de mí por la muerte de Melissa y cómo el juego lo sabía. Porque él lo sabía, porque él era el responsable. Y esta vez iba a matarme. Envía a tu último monstruo. Terminaré con esta lucha inútil. Me devolvieron al tablero para enviar a Godzilla a su última batalla. Apenas quedaba nada en el tablero, solo los iconos de Godzilla y Red, Y. El quinto monstruo. En medio de todo lo que estaba pasando, me había de él olvidado por completo. Intenté una vez más seleccionarlo. Le maldije, le rogué, le grité para que hiciera algo, cualquier cosa para ayudarme. En vano. Solo había una cosa que hacer. Sabía que Godzilla no tenía más oportunidades que el resto. Pero tal vez ahora que todos los demás monstruos se habían ido, el quinto monstruo finalmente podría despertar. Logré seleccionar el icono de la criatura y presioné el botón a lo más rápido que pude. El icono comenzó a temblar, como si intentara moverse desesperadamente. Fue entonces cuando Red decidió que había terminado de jugar limpio, y antes de que pudiera activar al monstruo, dio el golpe mortal. Paralizar mi corazón. Mis manos comenzaron a entumecerse insensibles, pero incluso cuando mi visión se estaba desvaneciendo, todavía intenté presionar el botón A. A fin del juego. Red de seguro estaba rompiendo una de sus reglas, pero debió pensar que si podía matarme rápidamente, entonces sería demasiado tarde para que las consecuencias importaran, habría ganado. Estaba equivocado. El poder de Red estaba siendo desafiado por otra fuerza. Impidió que me matara, y cuando recuperé la visión vi algo familiar. Zach. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres tú? Ya me conoces. Soy Melissa. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Red me dijo que él te mató, es verdad. Aún después de la muerte, él me tortura si no puedes detenerlo. Te hará lo mismo. Pero ¿cómo podré detenerlo ahora?
No puedo pelear contra Red. Pero hay uno que puede. Lo liberaré del agarre de Red, no te rindas. Te amo. Sus palabras agitaron algo dentro de mí. No iba a morir así. Y tenía más por lo que luchar por ella que solo mi propia vida, tenía que luchar para salvar a Melissa y el mundo en el que habita. Con su ayuda, el 5º monstruo finalmente fue desatado. Acacius. La luz dorada. Era momento de terminar esto, de una vez por todas. Juntos, borraríamos de la existencia a este condenado engendro infernal. No pueden salvarte. Acacius fue con diferencia el monstruo jugable más fuerte del juego. Tenía que serlo, si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir. Su puñetazo implicaba convertir sus manos en espadas, lo que causaba un daño tremendo. Pero a Red le quedaba vida de sobra. Al final, esto se reduciría a pura habilidad. Con un golpe final, Red fue destruido. Su cuerpo se desintegró y se hundió, acompañado por un estallido de música triunfante. Poco a poco la parálisis desapareció, y pude levantarme nuevamente. Lo habíamos hecho. La muerte de Melissa había sido vengada y sentí una felicidad abrumadora, hasta que recordé toda la muerte y el dolor que me llevaron hasta ese punto. Todos los demás monstruos que habían luchado y muerto. Estaba a punto de llorar por ellos, pero el juego aún no había concluido. Lágrimas de alegría corrieron por mi rostro y rompí en llanto. Lloré más fuerte de lo que hice en varios años, tal vez en toda mi vida. Todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, y ahora el juego estaba llegando a su fin. Pero antes de que ella y los demás se fueran, Melissa tenía algo que decirme. Nos has salvado. Estamos eternamente agradecidos. Estaremos juntos de nuevo. Algún día. Soy Zachary, y en el momento en que escribo esto, han pasado 3 semanas desde la fatídica noche en la que jugué al juego Godzilla de NES. Volviendo a esa noche, e inmediatamente después de que apagué la NES. Una vez que pude empezar a caminar de nuevo, lo primero que hice fue desconectar la NES, sacar el cartucho y guardarlos en cajones de calcetines separados. Miré hacia la computadora. Se guardaron todas las capturas de pantalla que has visto en la historia. Hice una copia de seguridad de todas las imágenes en una unidad flash antes de apagar la computadora, por si acaso. Después de eso, me tiré en la cama e instantáneamente me desmayé. No fue un sueño de descanso, sino de completo agotamiento. Sentí como si no hubiera pasado el tiempo antes de que despertara nuevamente. ¿Y qué día fue ese? El primer pensamiento que recuerdo que me vino a la mente fue, ¿qué diablos pasó anoche? Lo pensé por un momento, hasta que se me ocurrió contactar a la persona de quien obtuve el juego para empezar, Billy. Así que lo llamé y le dije que viniera a mi apartamento, y así lo hizo. Y le mostré las capturas de pantalla y le di un resumen muy básico de lo que había sucedido. Al principio pensó que le estaba gastando una broma, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Una vez que se dio cuenta de que esto era real, se quedó sin palabras. Dejó en claro que no había manipulado el juego en absoluto y que no tenía idea de nada de esto. Entonces, se le hizo la pregunta obvia a Billy. ¿De dónde lo sacaste? Obtuve la simple respuesta de otro amigo mío con quien intercambio juegos. Me aseguró que era una persona confiable y que nunca antes había tenido problemas con los juegos que le dieron. Entonces Billy lo llamó. Pero cuando le contamos la historia a este tipo, se quedó tan impactado y sorprendido como cualquiera, excepto que de repente nos colgó. Claramente esto no iba a ninguna parte. Antes de que Billy se fuera ese día, me preguntó si quería que tomara el cartucho y lo desechara. Rechacé rotundamente. Me preguntó cómo era posible que todavía quisiera conservar la cosa. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y eso fue todo. Billy y yo no hemos hablado mucho desde entonces. Aunque le dije que no es así, tengo la impresión de que Billy piensa que lo que pasó con el juego es culpa suya. Después de que se fue ese día, pensé mucho. Realmente fue muy difícil para mí hacer otra cosa. No podía dejar de pensar en el juego, había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué era rojo? ¿Estaba Melissa realmente en el juego? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué pasó todo esto con este juego? Pero la pregunta que me mantuvo durante muchas noches fue,
Red dijo que me conocía desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo? Desde entonces, no puedo deshacerme de esta sensación de ser observado. El juego me hizo hacerme preguntas sobre la muerte y la realidad de formas en las que nunca quise pensar. Ya no estoy muy seguro de nada. Pensar constantemente en ello pronto comenzó a tener un impacto negativo en mi vida. Simplemente no me importaba nada más en este punto. En comparación, todas las demás actividades del día a día parecían completamente inútiles. Finalmente decidí que tenía que elegir entre una de dos cosas. Intentar volver a jugar el juego o destruirlo. Intenté varias veces convencerme de probarlo primero, pero nunca llegué más lejos que volver a enchufar la NES. Solo tocar el cartucho me hizo recordar todo el dolor que sentí durante la pelea con Red. Me pregunté si quizás volver a jugar yo mismo podría provocar que sucediera algo terrible. No sabía nada sobre cómo funcionaba este juego y era demasiado arriesgado. No estaba seguro de poder aguantar otra ronda del juego de todos modos. Entonces llegó el momento de optar por la otra opción. Queriendo tomar un poco de aire fresco, tomé el juego conmigo y conduje hasta el lago, planeando tirarlo. Llegué al lago con el cartucho en mis manos, lo miré y pensé en Melissa. Si lo que había experimentado en el juego era realmente genuino, hacer lo que hice podría haber sido la única forma de salvarla de una tortura interminable. En cierto modo, este juego retorcido podría haberle salvado el alma. Maldita sea. Una vez que ese pensamiento vino a mi cabeza, supe que no sería capaz de destruirlo. Así que me senté en un banco y contemplé el lago durante aproximadamente una hora. Al final, me decidí por una tercera opción. Vender el juego en eBay. Puede que sea egoísta, pero te prometo que no tiene nada que ver con dinero. No me importa cuánto me paguen por este juego, créeme. Es egoísta porque ya no quiero la responsabilidad de ser dueño de este cartucho. No puedo pensar en esto para siempre, y la única manera de lidiar con esto es sacando el juego de mi vida. Esto me lleva a las razones principales por las que creé un resumen de estos eventos. La primera es registrar los detalles mientras pueda recordarlos y la segunda es que quien puje por este juego sepa en lo que se está metiendo. No puedo garantizar la seguridad de nadie más que juegue el juego, ni que suceda algo. Pero para el nuevo propietario del juego, recuerda esto. Ten cuidado, y si sientes que el juego literalmente se está metiendo con tu mente, apaga la maldita cosa.